Pasada la presentación, entonces hoy vamos a hablar un poco. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Vamos a hablar entonces de lo que es la prevención y el tratamiento de las complicaciones cutáneas en el ambiente hospitalario, ¿sí? En cuanto a la humedad, que no lo puse acá. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a explicar brevemente la etiopatogenia de las dermatosis relacionadas con la humedad y la dependencia, ¿sí? Vamos a describir en base a esto lo que es la formulación de Pharmekis, seguramente algo les estuvieron charlando Ale y Graciela. Vamos a demostrar sus aplicaciones, obviamente con videos, y lo más importante es que vamos a comparar el mecanismo de acción con productos de uso similar, porque el Pharmekis realmente es una propuesta versátil en cuanto al manejo de la humedad y la dependencia en general. Entonces, cumple muchas funciones y podemos reemplazar algún que otro producto que estamos usando generalmente para la humedad, como puede ser la vaselina, que siempre empeora los cuadros de las dermatosis, ¿sí? Más que nada las relacionadas a la humedad. Bueno, rápidamente, yo creo que por acá hay dermatólogos, pero también me dijeron que no hay, así que vamos a repasar rápido un poquito de lo que es la piel para entender por qué estamos aplicando el Pharmekis, básicamente. Recordemos que la piel en particular es un empaste de células, ¿sí? Que se encuentran organizados en capas, ¿sí? Vamos a tener una capa profunda, que es la hipodermis, vamos a tener la dermis con sus porciones reticular y papilar, y vamos a tener la epidermis. En la epidermis particularmente es donde radica la gran función de la piel. ¿Cuál es la gran función de la piel? Básicamente separarnos del medio externo, o sea, nosotros a través de la piel nos contactamos con el exposoma, ¿sí? Que básicamente es todo esto que nos rodea y que entra en contacto con nosotros y que obviamente interactúa de alguna manera. En la epidermis, entonces, tenemos el queratinocito, ¿sí? Que es la célula de la piel en particular. Y en un proceso de queratinización, desde profundo hacia superficial, vamos a tener un empaste de queratinocitos que están inmersos en una matriz lipídica, ¿sí? Que nos van a separar en definitiva, del medio interno, formando lo que nosotros conocemos como barrera cutánea. Ahora está muy de moda la barrera cutánea, se está empezando a conocer recién ahora, digamos, el alcance y la importancia que tiene la barrera cutánea en cuanto a la salud en general, no solamente para la piel y para separar el medio interno y el externo, sino básicamente para entrenar al sistema inmunológico en torno a la microbiota, ¿sí? Porque es en la barrera cutánea, como acá muestra la imagen, donde tenemos la matriz lipídica y la microbiota, que son todas estas
microorganismos que son protozoos, bacterias, hongos y virus, que son comensales y que deberían estar normalmente en la piel. Entonces, recapitulando, en la epidermis vamos a tener la barrera cutánea. La barrera cutánea está formada por los corneocitos, que son los queratinocitos que están mejor organizados en cuanto a la queratina, que van a estar unidos por uniones celulares entre sí, inmersos en una matriz lipídica con la microbiota. Entonces, eso es la barrera cutánea y es lo que nosotros buscamos siempre restituir, o cuya función buscamos restituir siempre con productos como el Farmequis, o en general en dermatología, nuestro objetivo siempre es restituir la barrera cutánea. Si no hay barrera cutánea, no podemos defender una adentro de una afuera, no hay un límite que nos permita mantener una homeostasis. Entonces, fíjense la importancia que tiene y particularmente cuando está atacada por la humedad. ¿Qué genera entonces la barrera cutánea? Un medio ácido, seco y selectivo. Nosotros siempre tenemos que apuntar a esto, a mantener la piel ácida, relativamente seca y selectiva. Selectiva significa que va a decidir, de acuerdo a las necesidades, lo que es el paso de microorganismos, sustancias y agua, particularmente adentro hacia afuera, que es la pérdida transepidérmica de agua. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en las dermatosis asociadas a la humedad y a la dependencia vamos a tener un exceso de humedad prolongado en el tiempo. No es que en un momento me hice pis y me sequé, no, bueno, esa orina queda en el pañal durante un montón de tiempo y genera un efecto sobre la barrera cutánea. Esta humedad no solamente viene sola, viene, como les digo, sudor, orina, heces, exudado y la oclusión misma que nosotros generamos con los petrolatos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Esta humedad prolongada va a generar una hidratación del estrato córneo, que es el que vimos recién. Entonces, estos corneocitos que están pegados, organizados y empastados, digamos, en esta sustancia lipídica que los mantiene, digamos, en el lugar donde están, se empieza a alterar. Entonces, se hincha. ¿Y qué pasa? Seguramente recuerdan que cuando cualquiera de ustedes se habrá metido en una pileta, habrá estado 2 o 3 horas en un entorno con exceso de humedad, la piel empieza a cambiar su morfología, a extenderse particularmente de la hinchazón de los corneocitos y la disrupción de los lípidos. Entonces, los corneocitos hinchados aumentan la fricción. Sin ir más allá, recuerden que siempre que estamos en una pileta, las manos, por ejemplo, se ponen rugosas y empiezan a generar una resistencia con el medio, ¿sí? Entonces ahí tenemos un problema porque la piel empieza a hacer fricción con todo lo que entra en contacto con ella. Eso por un lado. Por otro lado, esta sobrehidratación va a generar una disrupción de los lípidos intercelulares. Este empaste que veíamos recién empieza a cambiar en cuanto a su morfología y aumenta la permeabilidad, ¿sí? Y la pérdida transepidérmica de agua, TEUL, significa Transepidermal Water Loss, en español, pérdida transepidérmica de agua. Entonces vamos a generar que esta barrera que nos mantiene el afuera y el adentro empiece a ser un poco más permisiva y generalmente pierda o absorba agua de más, digamos. Por otro lado, esta humedad prolongada que viene asociada a orinas y heces no es solamente agua, viene justamente asociada a microbios, microorganismos de microbiotas generalmente que no corresponden a la piel, por ejemplo, el intestinal. ¿Sí? Nosotros en las heces tenemos un montón de bacterias que elevan el pH en oclusión y tienen enzimas que degradan la urea. La urea básicamente que viene de la orina, cuando es degradada genera subproductos que alcalinizan mucho el medio. Entonces perdemos esta defensa ácida que nos proporcionaba la barrera cutánea cuando estaba indemne. Además, vamos a tener la activación de enzimas irritantes y lo más importante, ahora tenemos que hablar, o sea, desde hace un par de años, estamos hablando mucho del microbioma. El microbioma es importantísimo. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que termina generando todo esto es una alteración del microbioma que se llama disbiosis. Todo lo que es una disbiosis es la alteración de la proporción natural de esta flora comensal que nosotros tenemos y que nos protege, porque la flora comensal compite con la flora no comensal o con la infecciosa en cuanto al sustrato, entonces siempre, digamos, termina generando un ambiente tranquilo, un ambiente al que el ser humano se termina acostumbrando. En este caso, vamos a tener una disbiosis. Esa disbiosis, en conjunto con todo lo que estuvimos viendo, va a erosionar y denudar el tejido. O sea, se va a empezar a despegar esta barrera cutánea, vamos a perder la defensa de la barrera cutánea, vamos a tener
En principio, un sobrecrecimiento bacteriano y fúngico, que es lo que nosotros decimos como alta carga, y luego, obviamente, vamos a tener una posible infección secundaria, justamente por la pérdida de la integridad de la barrera cutánea. Entonces, por un lado, vamos a repasar, ¿no?, las consecuencias de la humedad rápidamente. Tenemos la sobrehidratación, que aumenta el contenido de agua y genera esto que nosotros vemos entre los dedos, generalmente de la piel, cuando se hidrata mucho, que es cambio de la morfología de la piel. Pierde elasticidad. Si yo separo mucho el intértrigo macerado, voy a generar una grieta porque se pierde la estructura de la piel. Obviamente la hinchazón superficial, la disrupción lipídica con la formación de cisternas acuosas, la pérdida de función, como les dije. Esto después se lo vamos a pasar en la bibliografía. Obviamente cada componente fisiopatológico está estudiado en sí de alguna forma y bueno, lo que resume básicamente el cuadrito es esto. Entonces, vamos a tener una barrera inestable con mayor inflamación, ¿sí?, por aumento de la pérdida de transepidérmica de agua. Lo más importante también es la alcalinización. Es muy importante mantener un pH ácido para que la flora comensal sea la que predomine. Cuando empieza a alcalinizar y se asocia con, ¿cómo se llama?, con otras bacterias, por ejemplo, del tracto intestinal, ahí tenemos un problema porque tenemos un sobrecrecimiento anómalo de bacterias y una disbiosis, ¿sí? Bueno, y la biomecánica alterada que les dije recién. Por otro lado, el pH más alto justamente va a generar irritación, ¿sí?, sobrecrecimiento bacteriano, a lo que se suma la oclusión y el calor, porque obviamente nosotros en dermatitis asociadas a la incontinencia, por ejemplo, vamos a tener un ambiente ocluido, generalmente encima con vaselina, lo que genera un sobrecrecimiento en nicho húmedo, o sea, vamos a alterar las características de la barrera cutánea, vamos a generar una disbiosis y vamos a tener un sobrecrecimiento de bacterias y hongos en general, particularmente de la cándida, por ejemplo, en pliegues. La erosión y la degradación genera la exposición de los queratinocitos más profundos y ahí empieza lo que es el dolor, la infección secundaria y obviamente los trastornos de la cicatrización. Recuérdense siempre que nosotros tenemos un microorganismo que es el Staphylococcus aureus, que es bastante jodido en cuanto a lo que es su patogenia. Cuando empieza a generar una patógena, una infección, más que nada cuando son resistentes a antibióticos, ahí, bueno, tenemos lo que son las complicaciones asociadas a la humedad, ¿sí? Y obviamente la lesión persistente, como las úlceras crónicas, como las escaras, generan recurrencia, difícil erradicación, y ya tenemos la producción de biofilm. Ya con los biofilms producidos después es muy difícil erradicar y cambiar lo que es el microbioma cutáneo. Entonces, ¿cuál es el objetivo terapéutico básico de Pharmequis? Es mantener una barrera cutánea seca, ácida y selectiva. Es lo que nosotros intentamos recuperar con una estrategia como este producto, que tiene cuádruple efecto. Es una barrera astringente, antimicrobiana, antiinflamatoria y queratolítica leve y, digamos, restituidora, si no me equivoco la palabra, de lo que es el pH cutáneo a partir de lo que es el ácido salicílico, que a su vez tiene una función queratolítica. Entonces, los componentes son óxido de zinc, un desilenato de zinc, propionato de sodio y ácido salicílico, que tienen funciones que son adyuvantes entre sí, obviamente, por eso es la misma formulación. Particularmente el óxido de zinc es astringente, antiinflamatorio y aporta zinc como iónico como cofactor. Recordemos que el zinc es un sustrato importante para las metaloproteinasas que remodelan el tejido en el proceso de cicatrización y es justamente importante para eso. Entonces, estamos no solamente sacando el exceso de agua, desinflamando, sino que además estamos aportando lo que necesitan estas metaloproteínas para, digamos, cerrar la herida, ¿no? El undecilenato de zinc es un agente fungiestático, ¿sí? También nos va a aportar zinc como cofactor y tiene potencia en ambientes húmedos, digamos. Entonces, a esto se le suma justamente la inhibición de la proliferación de los hongos. Ojo, no es fungicida, es fungiestático, ¿sí? Por otro lado, tenemos el propionato de sodio que le agrega lo que es la función antiinfecciosa, digamos, antibacteriana, mayor eficacia en gram positivos, esto es in vitro. También tiene un efecto antiinflamatorio y funciona mucho mejor con pHs ácidos, ¿sí? Para lo cual está el ácido salicílico. En este caso del ácido salicílico tiene un efecto queratolítico leve, es una dosis que se encuentra como venta libre porque no es corrosiva, ¿sí? Está por debajo del 2%, si no me equivoco, lo que, digamos, es una concentración que no,
digamos, no genera una corrosión sobre la piel, sino que es queratolítico. El ácido salicílico lo que hace es, em, ¿cómo se podría decir? Suavizar un poco las uniones intercelulares, entonces estimula la cicatrización. Generalmente cuando el epitelio está cicatrizando genera costras que cuando quedan muy adheridas justamente nos perjudican. Entonces ese es el efecto que tiene queratolítico. Es antiinflamatorio el ácido salicílico, como todos los salicilatos eh, aparecen en la naturaleza, se usan hace miles de años como antiinflamatorios y particularmente en este caso nos controlan el pH porque aporta iones para disminuirlo, ¿no? Entonces las presentaciones son dos, crema y polvo, ¿sí? Cada presentación obviamente va a tener su indicación en particular. En definitiva, básicamente van a ser estas cuatro de acuerdo a los componentes, pero ¿qué beneficios tiene? Es aplicable a múltiples situaciones donde deben controlarse los niveles de humedad, estimular la epitelización y lograr la cicatrización de la piel. Es accesible, ¿sí? Lo bueno es que es un producto que está en todos lados y que es fácilmente conseguible, no es muy caro. Es versátil porque tiene amplio espectro en la utilización en dermatosis asociadas con la humedad, dermatitis asociada a la incontinencia, intértrigos, bueno, balanitis, etcétera. Tenemos un montón de aplicaciones en lo que es la dermatología en general. Yo lo uso muchísimo para evitar las tiñas pedis, particularmente en los pacientes que trato con úlceras en miembro inferior, ¿sí? Bueno, y en heridas. Y, bueno, la confiabilidad de tener un producto de producción nacional, ¿sí? Con más de 60 años en el mercado. O sea, se vende porque funciona, ¿sí? Y eso persiste en el haber. Bueno, esto quedó ahí. Ahí va. Entonces, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones? Tratamiento y prevención de la dermatitis intertriginosa o el intertrigo. Entonces, recordemos que cuando tenemos un pliegue cutáneo, se empieza a acumular humedad. En este caso es solamente más humedad, ¿no? Y sudor. Se altera la microbiota y lo que sucede es generalmente sobrecrecimiento de levaduras como la cándida. Entonces, generalmente en pacientes muy obesos, en el verano yo les recomiendo el uso de un Parmex polvo, ¿sí? Para evitar lo que es el intertrigo. Lo mismo en los pies, sí, la crema también sirve para evitar el intertrigo, pero bueno, depende, digamos, el tamaño, ¿no? O sea, si tenemos mucho panículo adiposo en el abdomen, por ahí preferimos un polvo y no tanto una crema. Eso va a depender de cada caso en particular. Las dermatitis asociadas a la incontinencia, creo que tenemos algún que otro pediatra por acá, sirve mucho para prevenir la dermatitis asociada al pañal, ¿sí? En bebitos, justamente porque la crema en particular genera una barrera de protección contra la orina y las heces particularmente, lo mismo en pacientes adultos. Por otro lado, las ostomías, sí, ahora se está usando mucho lo que es en la técnica de crosting. El crosting básicamente es una superposición de un spray barrera y un polvo, generalmente es polvo hidrocoloide, pero se está probando que con el polvo Farmekis también se puede usar, que lo que genera es un ambiente que protege, una barrera que protege la piel periostomal, eh, la piel periostomal y a su vez genera una buena superficie de adhesión para el aparato que se los toma, ¿sí? Por otro lado tenemos las úlceras, yo lo aplico en úlceras, mi especialidad son úlceras atípicas del miembro inferior, a mí me encanta usarlo en la piel perilesional porque me previene que la maceración o el exudado del fondo de la úlcera me perjudique el borde. Recordemos que las heridas cierran de afuera hacia adentro, si yo no protejo el borde y no tengo un queratinocito saludable y contento, no hay forma que lo cicatrice. Sí, entonces es muy útil para este tipo de lesiones. También las eczemas y dermatitis de contacto, en los eczemas macerados es una buena opción, ¿sí? Yo lo suelo a veces combinar con alguna crema doble o triple para potenciar el efecto, ¿sí? Más que nada crema doble, porque crema triple no tiene mucha aplicación en lo que son los pliegues en general, pero por ejemplo en los eczemas sobreinfectados por una dermatitis atópica, donde también tenemos un exudado predominante en los pliegues, es una buena opción, ¿sí? También para lo que son las dermatitis de contacto. Por otro lado, el tratamiento y prevención de la tiña pedis, a ver, nuevamente, tratamiento es adyuvante. Recordemos que fungiestático no es fungicida. Si yo quiero tratar un hongo con el Farmekis, lo puedo hacer. Yo trabajaba en un geriátrico hasta hace un tiempo, estuve trabajando unos años, y como son pacientes que son dependientes, están todo el tiempo acostados y vigilados, uno puede
pasarle varios meses de Farmex y la tiña se va a terminar yendo, porque tenemos el sistema inmunológico del paciente por un lado, y por el otro tenemos la contención del microambiente y la acidificación del medio que nos permiten, digamos, que a la larga no haya tanto sobrecrecimiento de bacterias y de hongos en particular. De nuevo, tiña pedis es importante, es muy importante. Si yo tengo un hongo macerado en un pie diabético, tengo un ataque de pie diabético inminente. Entonces es necesario, es recontra necesario controlar la humedad en el pie, ¿sí? El polvo es genial como prevención, se usa como un talco todos los días y nada más, ¿sí? Por otro lado tenemos las quemaduras, particularmente la crema es buena para quemaduras superficiales. Recordemos que tenemos el componente antiinflamatorio en general, ¿sí? Mejora mucho el dolor y previene el sobrecrecimiento bacteriano. Esto es siempre en quemaduras superficiales. Obviamente tenemos segundo y tercer grado, va a tener otro tipo de manejo, pero la úlcera, por ejemplo, que perdura luego de una quemadura de tercer grado, también se puede proteger en sus bordes con Farmex. Heridas superficiales, sí, las escoriaciones se pueden tratar tranquilamente con el polvo, con la crema. Preferiblemente la crema, se usa una fina capa superficial y se mantiene en el tiempo. A veces no hace falta ni siquiera ocluirlo, porque ¿qué pasa? Si es una herida superficial, se combina con los elementos de la sangre y de la costra hemática y genera una buena costra. Si nosotros no tenemos, digamos, muchas complicaciones, podemos dejar la costra como un apósito y ya. Eso sirve porque la costra es la forma fisiológica que tiene el cuerpo de separar el adentro del afuera cuando tenemos una disrupción de la barrera cutánea. Entonces, si nosotros estimulamos la formación de una costra, también estamos ayudando a la cicatrización. Pero bueno, vamos a pasar un poco a lo que es la aplicación. Básicamente, esta es una rutina de curación, no sé, ahí va. En la rutina de curación, básicamente, se aplica en los bordes, ¿sí? Fíjense, primero se saca el apósito, ahí tenemos lo que es el resto de Farmex previo, ¿sí? Siempre protegiendo los bordes. Una vez que se hace el debridamiento y la limpieza de la herida, ¿sí? Fíjense qué fácil se saca el Farmex, justamente por el efecto del ácido salicílico queratolítico, y cómo se vuelve a reaplicar, siempre en los bordes, ¿sí? Si es una úlcera muy, muy superficial, generalmente también se puede usar como costra, entonces nosotros podemos mezclar un poquito de polvo y crema o solamente con la crema directamente tapamos toda la úlcera, particularmente en aquellas úlceras que no tienen tanta fibrina, pues bueno, si tienen mucha fibrina entonces no nos convendría tanto el Farmex, pero bueno, digamos, versátil en ese sentido. Nosotros podemos cubrir las úlceras, podemos usar el borde, todo depende del momento de aplicación. También lo que suelo usar es como, digamos, una adyuvancia con las cremas dobles, por ejemplo. Si yo tengo un borde muy inflamado y macerado, generalmente le añado a la crema un poquito de corticoide o una crema doble con un ácido fusídico o una mupirocina para estimular todavía más el componente antiinflamatorio y antimicrobiano. Tenemos también lo que son las aplicaciones en dermatosis asociada a las incontinencias. Fíjense las placas eritematosas que tiene esta paciente. Esta es una paciente del geriátrico, ¿sí? La crema se puede aplicar siempre sobre las placas y en cada cambio de pañal y no tiene mucha más ciencia, ¿no? Lo mismo de nuevo, si yo tengo por ejemplo, mucha costra mielicérica, la puedo combinar con una crema doble o directamente con un poco de mupirocina, ¿sí? Sin perder el efecto, digamos, antiinflamatorio astringente. Fíjense también en cada cambio de pañal, esta paciente que no tiene una dermatosis asociada a la incontinencia, igual se le pone Farmex, ¿sí? En cada cambio de pañal, justamente para prevenir las dermatosis asociadas a la incontinencia, las tiñas inguinales, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las formas de aplicar el Farmex. La verdad que es un producto de muy amplio espectro, tiene muchos usos en general. Hay gente que yo particularmente lo recomiendo como medio para asociarlo a un corticoide, por ejemplo. Hay gente que no, pero no tuve complicaciones hasta ahora y hasta mejora mucho el efecto antiinflamatorio, particularmente el corticoide. Entonces, a ver, obviamente, ¿hay un montón de productos de uso similar para esto? Sí. Vamos a comparar uno por uno, vamos a hacer rápidamente, digamos, esto, ¿no? O sea, por ejemplo, Farmex versus vaselina. No, creo que todos acá usamos vaselina, particularmente en mi medio, en el Castex, donde
solamente tengo vaselina y Farmex, es lo que uso, ¿sí? Entonces, cuando quiero humedecer, uso una cosa, cuando quiero secar, uso otra cosa y a veces hasta las puedo solapar. Puedo proteger un borde con el Farmex y una cura húmeda con vaselina. Pero, ¿cuál es la diferencia? A ver, si yo quiero tratar una tiña inguinal, no sirve que le ponga vaselina. Un enrojecimiento en un pliegue no sirve, estoy empeorando muchísimo más el cuadro. ¿Por qué? Porque a diferencia del Farmex, la vaselina estimula mucho más la humedad y no tiene un efecto antibacteriano y fungiestático. Entonces, estimula la humedad y el sobrecrecimiento bacteriano y esta disbiosis que nos termina empeorando muchísimo más el cuadro de base. Entonces, Farmex genera un ambiente que tiende a la astringencia, es antiinflamatorio y modulador del crecimiento de hongos y bacterias. Imposible de lograr con una oclusión con vaselina. Entonces, todo lo que son lesiones de pie, yo generalmente las suelo ocluir con Farmex, no con vaselina, porque hace poquito me pasó una paciente de 15 años con una ampolla por mal uso de calzado. Digamos, lo que hicieron fue una cura húmeda de todo el pie con vaselina y obviamente vino sobreinfectado con una celulitis macerada y con un olor a hongo terrible. Entonces lo que hice fue cambiarle vaselina por Farmex, hacerle el tratamiento de la celulitis con su correspondiente uso de antibióticos y ya, ¿sí? Se resolvió de esa forma. Entonces, es mejor que la vaselina cuando nosotros tenemos estos problemas de dermatosis asociadas a la humedad y a la incontinencia. Pero ¿qué pasa? Obviamente hay un montón de pastas de óxido de zinc en el mercado. Bueno, ¿cuál es el beneficio de Farmex y no otras pastas de óxido de zinc? Particularmente es la remoción. Nosotros, ¿qué pasa? La pasta Lázaro, la pasta blanca, la pasta al agua, cuando tiene mucha concentración de óxido de zinc, se queda muy pegado al borde. Entonces, si le tiramos más agua es imposible justamente porque es un agente astringente, entonces tenemos que comprar además una vaselina líquida o un aceite para remover este óxido de zinc que queda pegado en el borde. Y si no se remueve con un agente grasoso y nosotros intentamos traumatizar la zona, nos terminamos quedando con el queratinocito pegado al óxido de zinc. Entonces, lo bueno del Farmex es que en su formulación no se queda tan pegado al borde, ¿sí? Y al poseer, bueno, nuevamente, agentes antimicrobianos y acidificantes, es una buena alternativa para mantener el ambiente cutáneo y no solo secar, ¿sí? Entonces, por eso es mejor que otras pastas de óxido de zinc. Nos mejora mucho lo que es el manejo en general del componente que es justamente el óxido de zinc. Por otro lado tenemos el spray barrera. El spray barrera es básicamente una película de silicona, si no me equivoco, que va sobre la piel que nos genera una separación del adentro y el afuera, o sea, restituye la función de barrera cutánea, pero, de nuevo, no restituye las condiciones de la recuperación del microambiente. Entonces, por ahí estoy tapando de líquido, puedo generar un poquito de maceración, por ahí lo tengo mucho más controlado, pero si no corrijo la acidez del medio, tenemos un problema, porque no vamos a generar de nuevo el microambiente que necesitamos para que la flora comensal se reproduzca, ¿no? Y por último, el Farmex es una buena alternativa al polvo hidrocoloide, particularmente las técnicas de crusting. No sé si por acá hay alguna licenciada que la sepa hacer. Yo particularmente no manejo ostomías yo digo que es un problema de especialidad, pero también me cuesta mucho el paciente ostomizado, básicamente por la contratransferencia, pero bueno, es otra discusión. ¿Qué pasa? Nosotros podemos reemplazar el polvo hidrocoloide en el crusting. Entonces hacemos spray barrera Farmex, spray barrera Farmex, y sobre eso podemos pegar el ostoma sin que haya, digamos, una complicación y sin que se caiga, ¿no? Y bueno, aprovechando justamente lo que es el efecto astringente, antimicrobiano y antifungiestático que tiene el Farmex, y obviamente sale un tercio de lo que sale un spray barrera, ¿sí? De los que están en el mercado, al menos en Argentina. Acá tienen la bibliografía, si lo quieren escanear con el celu. Básicamente es un archivo de PDF donde tienen artículos por cada componente, por si quieren leerlo, quieren aprender un poquito más. Y tienen 3 artículos también un poquito relacionados con lo que son las dermatosis asociadas a la incontinencia, de la que estuvimos hablando recién. Más que nada para entender el factor etiológico de la humedad, ¿no? Tengamos en cuenta que el problema no es solo la humedad, es lo que trae la humedad. Entonces nosotros tenemos un aumento de esa humedad que viene en forma de sudor, orina, heces, ¿sí? Y detrito exudado y hasta, digamos, el detrito digamos, ay, no me sale la palabra, me quedé, lo que sale del ostoma, no me sale la palabra, ya me va a salir,
el exudado que sale a través del ostoma, que básicamente es un tipo de es muy alcalina, por ejemplo, si es duodenal, entonces justamente todo eso va a generar una disrupción de la barrera cutánea, el débito, ay, muchas gracias, el débito del ostoma. Muchas gracias. Entonces, este débito va a generar una pérdida de la barrera cutánea, una denudación de estos corneocitos que nos están protegiendo del exposoma y va a generar, digamos, lo que es, en definitiva, las complicaciones que tenemos después con la dermatosis asociada a la incontinencia. Entonces, usando un polvo preventivo como Pharmekis con cada cambio de pañal o una crema cuando ya tenemos, digamos, lo que es el eczema asociado a la dermatitis a la incontinencia, nosotros nos vamos a prevenir el uso de antibióticos con todo lo que eso conlleva, con el encarecimiento del tratamiento en particular y con el aumento de la resistencia microbiana. Bueno, muchas gracias por escuchar. Y bueno, acá tenemos otra diapo de Pharmekis. Tenemos un montón de aplicaciones. Se usa también en balanitis. Yo lo suelo usar en la balanitis crónica que suelen tener los diabéticos. Los diabéticos hacen muchísima balanitis por cándida, entonces están todo el tiempo tomando fluconazol. Bueno, eso se puede resolver con una prevención de polvo de óxido de zinc, como es el Pharmekis. Más allá del manejo del medio interno, ¿no? Porque siempre son todas técnicas de parches y nosotros no decimos, bueno, a este diabético que controle su diabetes o que baje de peso. Así que, bueno, eso nomás. No sé si tienen alguna duda.